finalmente, queridos alumnos, llegamos al tema que cierra esta segunda unidad, pero que también fue el punto de partida, una de las motivaciones más importantes para la creación, para el inicio de la psicología positiva. Incluso el libro, yo diría que el libro más conocido, el gran bestseller en el campo de la psicología positiva es el libro de Seligman, de Martin Seligman, cuyo nombre es La auténtica felicidad, y que estoy seguro que ya muchos de ustedes lo tienen y están leyendo. Pues el tema de la felicidad nos permite cerrar esta unidad con uno de los conceptos claves y esenciales en psicología positiva, pero también nos permite integrar algunos conceptos que hemos visto previamente y nos permite también reflexionar sobre un concepto difícil, de trabajar desde el punto de vista académico, porque es un concepto que ha estado más bien en contextos de otra naturaleza, en la publicidad, en el lenguaje de la cotidianidad, en un uso mucho más popular que no corresponde propiamente a los contextos académicos. Voy a comenzar con una frase de alguien que he descubierto recientemente. Me parece una frase interesantísima, una frase de Benjamin Franklin. Dice: la felicidad humana generalmente no se logra con grandes golpes de suerte, que pueden ocurrir pocas veces, sino con pequeñas cosas que ocurren todos los días. A pesar de que la psicología positiva rebate la idea de que la felicidad no es el producto, la felicidad duradera, porque en psicología positiva se distingue la felicidad de la felicidad duradera, de una felicidad mucho más genuina. La felicidad duradera no es el producto de muchos momentos de felicidad momentánea. Sin embargo, me parece que esta frase de Benjamin Franklin, quien además fue un hombre polifacético y que se dedicó a múltiples actividades y tareas a lo largo de su vida, hace alusión justamente no a pequeños momentos de felicidad, sino al trabajo continuo, arduo, constante, a la búsqueda continua de grandes experiencias que finalmente es lo que nos permiten alcanzar estados de felicidad o de bienestar subjetivo. ¿Qué es la felicidad? Bueno, posiblemente la primera idea que nos viene a la cabeza, y por mucho tiempo también en la filosofía fue considerado así, la felicidad podría ser una utopía, podría ser considerada una utopía o un ideal. Es decir, un estado inalcanzable, un estado de bienestar, un estado de satisfacción inalcanzable, ideal, al que muy pocos o muy pocas veces se tenía acceso. Esa sería un primer concepto, una primera idea de la felicidad, o una idea aún predominante en algunos ambientes o en algunas personas o en la creencia de algunas personas, pero es una idea que ha existido y existe sobre la felicidad. También la felicidad es considerada una experiencia subjetiva, es decir, una experiencia que solamente puede tener el calificativo de feliz si en la subjetividad psíquica, en la interioridad, en los aspectos subjetivos, personales, internos de un individuo son considerados de esa manera, o se le asigna ese significado de feliz. Entonces es una experiencia subjetiva. Incluso en psicología positiva, por la ambivalencia del término felicidad, o lo ambiguo del término, ha preferido utilizarse el término bienestar subjetivo. Entonces, cuando ustedes consigan la expresión bienestar subjetivo, a lo que se está haciendo referencia es a la felicidad. Pero un término mucho más apegado a la ciencia, mucho más que hace referencias más precisas a aspectos psicológicos, el de bienestar subjetivo, que el de felicidad. La felicidad también puede ser un término con poco sentido, usado para el comercio y el control social. En la publicidad
en la publicidad de distintos productos comerciales, de distintos productos, nos venden la felicidad. Si usted compra una póliza de seguro, será feliz. Si se compra un carro Mercedes-Benz, será feliz. Si viaja a Europa en este paquete sumamente económico, será feliz, cosa que no dudo, pero digamos, posiblemente no será la felicidad duradera de la que habla Seligman. La felicidad es un término, digamos, como palabra, como término, y como actitud o como referencia o como conjunto como una situación que transmite la felicidad, está presente mucho en la actividad comercial, en la publicidad, y es muy utilizada para el control social, para lograr que compremos cosas, para lograr que nos comportemos de determinada manera, para lograr incluso que tengamos algunas preferencias con respecto a distintas cosas, a la moda, a los objetos que tenemos, al comportamiento que tenemos en determinadas situaciones. Entonces, la felicidad es un término que he usado, mejor dicho, a lo mejor la manera como lo escribí allí ahora no me suena del todo bien, utilizado para el comercio y el control social, es un término con muy poco sentido. Pero también la felicidad es el producto de los contrastes que ofrece la vida, y cuando también se viven experiencias dolorosas. Y esta definición o esta idea de felicidad me vino a la mente pensando en un autor del que les he hablado en otros momentos, en especial cuando hablamos de resiliencia, que es Boris Cyrulnik, quien tiene un libro que se llama De cuerpo y alma. Es un libro que hace una relación entre las experiencias afectivas, emocionales, psíquicas y su correspondencia en los aspectos biológicos del cuerpo, específicamente en las funciones neurológicas, neurobiológicas. Y una de las cosas que plantea Cyrulnik en ese libro es que los circuitos neurológicos, los circuitos cerebrales asociados a la felicidad o a la alegría o al bienestar están muy cerca de aquellos circuitos cerebrales que también conducen o se activan cuando se experimenta tristeza, sufrimiento y dolor. Entonces, si en la biología humana, si en la biología del sistema nervioso humano, esos dos aspectos, felicidad y tristeza, alegría y tristeza, bienestar y desagrado, están cercanos, están próximos en sus aspectos anatómicos y funcionales, pues en la vida también parece estarlo. Es decir, en la medida también la felicidad puede ser vista como el producto del contraste con alguna experiencia dolorosa. Es decir, para saber que se es feliz, para saber que se tiene un momento de plenitud, para saber lo que se quiere lograr, para buscar la felicidad, es necesario también haber tenido experiencias ingratas, experiencias tristes, experiencias desagradables que nos permiten hacer el contraste con esos momentos y con esas experiencias que calificamos como felices. Entonces, la felicidad podemos decir que se asocia con satisfacción con la vida. Hay test de satisfacción con la vida, con aspectos generales de la vida: satisfacción con la vida conyugal, satisfacción con la vida familiar, satisfacción con la vida laboral, satisfacción con aspectos propios de la vida, con rasgos personales. La felicidad está íntimamente asociada con los niveles de satisfacción que tenemos con nuestra vida propia en los distintos ámbitos de la vida. También está asociada con lograr metas y deseos, con el logro final. Este comentario lo pongo aquí para hablar del logro final. Si el momento en el que se alcanza una meta, un deseo, es un momento de máxima felicidad, en el momento en el que un estudiante después de 5 o 6 años de trabajo arduo se gradúa, el momento en el que una madre da luz a un bebé después de haberlo deseado, añorado y haberlo gestado durante 9 meses. Son momentos en los que un deseo, un logro, una meta se concreta, y son momentos asociados a la felicidad. También la felicidad está asociada al sentido de la vida, y eso lo vamos a ver mucho más de manera mucho más clara y precisa cuando hablemos del concepto de felicidad para Seligman. La felicidad está asociada con que la vida tenga una razón de ser, con que nuestra vida tenga una dirección, tenga un propósito, tenga un sentido, estemos haciendo las cosas con alguna utilidad para nosotros mismos y principalmente para otros. Y ese sentido de la vida también le da trascendencia a la vida. En la medida en que nuestra vida tiene una trascendencia,
o tiene un sentido, tendrá una trascendencia, habrá un legado que dejar de nuestra propia vida, y a eso también está asociada la felicidad. Pero la felicidad también está ligada no solamente al logro de metas y deseos, como el segundo punto que les escribí allí, sino que está asociada al proceso de buscar lo que se desea. Desde la teoría psicoanalítica, en especial un teórico del psicoanálisis que es Jacques Lacan, el papel del deseo en el movimiento psíquico humano es muy importante. Bueno, desde Freud es así, pero la búsqueda de lo que se desea, el camino hacia conseguir lo que se desea, es ya una experiencia de felicidad, es una experiencia de felicidad genuina, de felicidad auténtica. Y pensaba, cuando anotaba esto de la búsqueda de lo que se desea, pensaba en algo que he hablado en familia recientemente, y vi una película sobre eso, que es la experiencia que tienen las personas cuando hacen el Camino de Santiago, en Santiago de Compostela, cómo el recorrido físico de hacer ese camino es una experiencia de felicidad. La gente está buscando llegar a la meta, recorrer tantos kilómetros, llegar a la catedral donde está Santiago, la catedral de Santiago, y hacer un ritual religioso y cumplir una promesa, y distintos motivos llevan a la gente a hacer ese camino, pero el camino propiamente es también un camino de felicidad, es un camino de experiencias contrastantes, de experiencias gratas, de experiencias ingratas, pero es un camino que conduce a logros diarios, constantes, avances, transformaciones, y eso también está asociado a la felicidad. La felicidad también está asociada con el conjunto de emociones positivas y negativas que se experimentan en el camino hacia conseguir lo que queremos. Es más o menos lo que les vengo diciendo, de cuando se hace un camino, un recorrido hacia el logro de algo que deseamos, se experimentan una cantidad de emociones positivas, que son las que Seligman asocia a la felicidad, pero también negativas, que son las que nos permiten hacer el contraste con esas emociones positivas y percatarnos de que se trata de emociones positivas, y la experiencia o experimentar esas emociones, ese contraste de emociones, está íntimamente en el camino hacia lograr algo que deseamos, está íntimamente asociado con la felicidad. Entonces, para Seligman, ¿dónde se coloca la felicidad? ¿Qué es eso que Seligman llama la auténtica felicidad, como el nombre de su libro? ¿Dónde exactamente en su teoría está colocado ese aspecto de la auténtica felicidad o de la felicidad genuina? Seligman dice que las personas podemos experimentar emociones positivas en el momento presente, emociones positivas asociadas con el pasado, de las experiencias pasadas, cuando evocamos gratos recuerdos, etc. Y emociones positivas del futuro, cuando nos sentimos esperanzados, tenemos sueños, tenemos deseos. En las emociones positivas del presente, en particular, las personas experimentamos dos tipos de experiencias que nos generan emociones positivas en el presente. Una de ellas son los placeres de la vida, y la otra son las gratificaciones. Los placeres de la vida son experiencias transitorias, son experiencias momentáneas, y tienen mucho que ver con la satisfacción de necesidades básicas y con las experiencias gratas que recibimos a través de los sentidos. Comernos una comida deliciosa, mirar un atardecer a la orilla del mar. Esos son el tipo de placeres sensoriales o sensoperceptivos que generan darnos una deliciosa ducha, una tarde calurosa. Esos son placeres de la vida. Las gratificaciones son mucho menos momentáneas, son más duraderas, tienen que ver con actividades y rutinas que realizamos constantemente, y son actividades en las que generalmente se ponen en juego nuestras fortalezas y nuestras destrezas, nuestras fortalezas, nuestras capacidades, y por lo tanto, como se ponen en juego nuestras fortalezas y nuestras capacidades, por lo tanto entramos en estado de flow, o en estados muy parecidos, muy cercanos al flow de Csikszentmihalyi. Los estados de fluidez, los estados de entrega a las tareas generalmente están asociados a esas experiencias
gratificantes, experiencias positivas gratificantes en el presente. Esas gratificaciones ponen entonces en juego nuestras fortalezas personales, son actividades duraderas que nos conducen a estados de fluidez. En ese punto de las gratificaciones, principalmente, es donde se dan las experiencias de felicidad. Esas experiencias en las que recibimos gratificación de lo que nosotros mismos hacemos, generan un bienestar subjetivo, un bienestar interior que es el bienestar subjetivo que Seligman ha asociado con la felicidad.